¿Sabes que como anécdota la primera vez que me tatué me desmayé? Y el momento de soltarme de la Zodiac y ya sentirme como yo solo en el agua y mirar y ver la aleta cómo movía, era como de toda la teoría que llevo encima se me está derrumbando y estoy acojonado. Claro. Creo que el ser humano está como muy desarraigado del medio natural. El mar para mí, los animales también son seres pues, ¿no? mágicos, ¿no? Con un respeto muy grande. El mar Mediterráneo es de los mares más contaminados del planeta. El nivel de plástico y la explotación que se le ha hecho es enorme. Cuando tienes una pasión que conecta con la de otra persona, esos lazos se hacen mucho más rápido. A día de hoy, por ejemplo, la psilocibina, ¿no? Componentes activos que tienen hongos o incluso se está usando el MDMA para tratamiento del estrés postraumático, para depresiones, para ansiedad. Entonces ya cuando llegó el día era como si fuese a morir. Me acuerdo que me despedí de mi madre y el momento de acercarme y con el vasito de ayahuasca lo tenía en mis manos y me temblaban las manos, tío, y era como de... a este venido, tío, ríndete, ríndete, se mantiene en el cielo, mi amigo se me queda mirando temblando y las dos luces hacen... Y... ¿Con qué animal no te meterías tú en el agua? Te abro las puertas de mi estudio, un espacio donde charlaremos con personas muy interesantes. Nos contarán su experiencia, conectaremos y aprenderemos mucho. Todo ello mientras son tatuadas por mí. Soy Ale Molina y esto es Bajo la Piel. Muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Bajo la Piel. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial y con la que llevo hablando unos meses para venir. Por fin he podido traerlo y sentarlo en esta mesa. Él es divulgador en redes sociales, amante del océano y preservador de todo el mundo marítimo. Hoy tenemos con nosotros a Charly Sarria. Charly, ¿puedes pasar? ¿Qué pasa, tío? Espero que te hayas aprendido el choque. Cosquillita, dedo, besito, orejita. Vamos, ¿Qué tal, tío? a la primera. Muy bien, tío, encantado de estar aquí en tu espacio, en tu guarida. Bienvenido y muchas gracias por venir. Ya sabes que esto es un espacio donde compartimos arte y experiencias y creo que tú tienes muchas de ellas. Vamos a hablar hoy un buen rato, ¿no? De hecho, vamos a empezar contando un poco lo que quieres tatuarte. Venga, vamos a intentar explicárselo a la gente. ¿No? Porque llevamos lío con esto. O sea, ¿cuánto llevamos hablando con esto? Pues desde el Nature is Home, ¿no? Que fue... Donde nos conocimos diciembre, en persona. ¿no? En diciembre, pues o sea... 3 meses ya maquinando un poco el concepto y la idea. Vamos a empezar por partes, ¿vale? Cuéntame un poco qué tenemos aquí. Pues eso se llama Oannes o Oana y es un semidios sumerio y babilónico. Ahí soy muy friki de la cultura como de antiguas civilizaciones y de esa especie como de legado original de la que hay mucho relato en todas el resto de civilizaciones. Y está muy vinculado porque era como los dioses del océano o los semidioses que eran hombres peces y que enseñaban la matemática, la astronomía, la agricultura. Entonces era para mí como una relación de ese legado combinándolo con el mar. Y además representa, bueno, si no luego hablamos más en profundidad incluso. Sí. Pero bueno, historia antigua con el medio marino, básicamente. Bueno, el medio marino lo tenemos reflejado en una ballena jorobada, ¿eh? Una ballena jorobada, que para mí es el cetáceo más especial, quizá más, no sé decir inteligente, pero sí como consciente. Y para mí es como muy espiritual. Y tenía mucho sentido, llevaba mucho tiempo queriendo tatuármelo y creo que era el momento perfecto. Además a todo esto le añadimos el toque... El toque psicodélico. Psicodélico. Del cosmos, ¿no? Que tiene pues esa especie de anillo, los planetas que orbitan alrededor, porque para mí también son como las ballenas, como si navegasen en el espacio, ¿no? Y esa constelación que para mí es mi favorita desde hace mucho, significa mucho, que son las Pléyades, o las 7 hermanas, y que me encanta y quería tatuármela tarde o temprano. Vamos a hacerlo en el brazo, aún no sabemos en cuál, pero tiene hueco por ahí. Yo creo que será por aquí, ¿no? Sí. Por ahí. Y nada, esperemos que no. ¿Cómo suele llevar tú el dolor en los tatuajes? En general, bien. En general, microrrealismo y eso creo que Porque no... hoy encima tienes que dar la talla aquí y no puedes... Vaya. ¿Sabes que como anécdota la primera vez que me tatué me desmayé? ¿Que sí? Pero no fue por dolor, ¿eh? Yo creo que fue porque me pilló ahí flojo a las 8 de la mañana. Me ha pasado mucho. Al final, bajada de tensión, los nervios, la gente respira muy rápido y... Pero bueno, un poquito pierna hacia arriba. Tú me reclinas y ya está. Ya está. Estaría guay que pasase hoy. Sí, sería un clip muy grande, la verdad. Vale, pues ahora vamos a pasar a hacer el stencil. Venga. Vamos a pegarlo y colocarlo bien y le damos caña a esto.
Ok. ¿Vale? Al lío. Bueno, Charlie, vamos al lío, ¿no? Ya toca, ¿no? Estás nerviosete, güey. Bueno, un poco nervioso. Pero Hacía- por el dolor, por No, bueno, quiero por ver por aquí. la que tenemos aquí formada, ¿o qué? Hace 2 años ya que no me tatúo así. 2 añitos. Creo que sí, que fueron 2 años. Pues mira, Tantas cámaras, los focos. yo voy a empezar muy suave. Pues a mí me gusta empezar así y conforme cojas confianza, le empiezo a meter marcha, sin que te des cuenta. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es que te sientas cómodo, siempre. Y hablando de comodidad, ¿te sientes más cómodo en tierra o en mar? Pues, hombre, te diría que en el mar, o sea, depende de la situación, ¿no? Pero en el contexto ese sí. O sea, para mí el mar me da mucha paz. Es como mi refugio. O sea, me cuesta hasta cuando voy a ciudades rollo, yo qué sé, Madrid y tal, siempre intento como ubicar dónde está el horizonte, ¿sabes? Y cuando no hay mar cerca es como que me agobio. Entonces cuando, no sé, me rayo, estoy mal o, bueno, cuando estoy bien, pues para mí eso me relajo. Desde el sonido de la ola. ¿Te cobijas en todo ese Sí, entorno? y sobre todo que para mí el océano o el mar es el sitio donde vuelvo a ser un niño, o sea, donde estoy totalmente presente y estar pues buscando animales para allá, para acá, y de pronto dices, tío, llevo todo el día en el mar y no me he dado cuenta ni he mirado el móvil ni nada porque estaba absorto en ese momento en el que volvía pues eso, a ser curioso, a investigar, a bichear, a apreciar la naturaleza. Y eso es algo que se ha perdido. Creo que el ser humano está como muy desarraigado del medio natural y más conforme avanzan las tecnologías, ¿no? Y el medio ambiente cada vez está peor. Bueno, tú divulgas en tus redes sociales todo eso, ¿no? Tú defiendes tanto el cuidado de los Sí. océanos como también el disfrute de todo ello. Literal, me lo llevo normalmente a un medio marino, ¿no? Que es donde yo más estoy especializado por haber estudiado ciencias ambientales, luego hice el máster de biología marina y ya luego me especialicé más en los tiburones. Pero me gusta siempre divulgar, como yo siempre digo, sin polarizar. O sea, no me gusta que haya blanco o negro, ¿no? No me gusta que tú digas, no, es que si este hace esto... Ponme un ejemplo. Pues imagínate, documentales que para mí son más sensacionalistas, como puede ser el de Seaspiracy, que no sé si tú lo has visto. Pues al final un poco es como, ¿no? El que come pescado es un mamón, porque a rasgos generales la pesca, que es verdad, ¿no? Existe ahora mismo una sobrepesca y una pesca casi sin retorno, ¿no? No sostenible. Pero hay sitios que se hace bien. ¿Y por qué no replicamos esos ejemplos o exponemos esos sitios donde se está intentando hacer bien? Al final un pescador concienciado es el que más le interesa que haya pez en el mar, porque es de lo que vive, ¿no? El problema es cuando hay, sobre todo esa pesca industrial, con unos bycatch, que es como esa pesca accidental enorme, que tú, yo que sé, una red de arrastre, puede ser lo más destructivo que haya en el mar, ¿no? Una red que a lo mejor tú quieres coger, yo que sé, gambas, pero el 90% de lo que te viene en la red no son gambas, esos son descartes que ni se usan. Y literal, se tiran. ara el fondo, ¿sabes? Como si tú cogiese una trituradora y la pasares por la arena o por un fondo de coral o de roca. Y ese tipo de pescas son las que hay que intentar cambiar y promover. ¿Cómo arregla eso? Porque al final, si tú estás buscando una especie en concreto y estás rodeada de otras que... Pues hay especies que, depende del arte de pesca, es como muy fácil que solo tenga ese objetivo. Por ejemplo, los trasmayos tienen los paños, ¿no? Y como la malla tiene un diámetro, como el agujerito, ¿no? Por donde pasa el pez. Pues si lo haces muy chico, seguramente atrape a muchos peces pequeños. Pero si lo haces grande, tú estás queriendo coger, imagínate, el bonito, no lo voy a inventar, pues seguramente solo te quede el bonito ahí porque es el único animal, el único pez en esa zona que tiene esas dimensiones para quedarse atrapado. Vale. Obviamente hay pescas que tienen siempre un mínimo de bycatch, muchas veces esa pesca, ¿no? Pero esa es la clave, intentar minimizar el impacto y que
el mar, que al final es una fuente de recursos, sobre todo para islas y para pues, ciudades costeras, sobre todo en sitios también donde no tienen donde, por así decirlo, donde elegir, como Occidente, yo qué sé, tú puedes comer lo que quieras donde quieras, ¿no? Que eso también es otra polémica, porque creo que estamos acostumbrados a tener todo en el súper, ¿no? Y el pescado también debería ser como temporadas, ¿no? De decir, oye, si ahora no hay pulpo porque hay veda, pues no comemos pulpo. Sí, pero traerían el pulpo de otra... Claro, esa es la movida, ¿no? Que pasa con muchos alimentos. O la fruta O la fruta. Entonces, bueno, es un equilibrio complejo, hace falta una transición, las transiciones son paulatinas, ¿no? De un día para otro tampoco se puede cambiar la industria 100%, pero que puede existir un equilibrio. Bueno, y después de todo lo que me estás contando, aunque te parezca una pregunta un poco ambigua, ¿cómo está el mar? O sea, ¿cómo está el estado del mar globalmente? Pues la situación del océano es preocupante. O sea, al final el ser humano tiene un impacto muy grande y lo estamos viendo a paso agigantado, porque ya a mí me gusta separar entre lo que puede ser un cambio o climático, por así decirlo, a nivel natural de la Tierra con sus ciclos, ¿no? Que se influyen muchísimas cosas que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Y desde precesión, desde, bueno, muchas cosas, órbitas incluso, pero bueno, hablando de lo que sería la huella humana, ese tipo de pesca, la contaminación, los vertidos al mar, estamos haciendo que especies muy sensibles, ecosistemas muy frágiles, cada vez estén más fragmentados y casi en jaque mate, ¿no? Imagínate la barrera de coral, ¿no? Que ha sufrido ahora un blanqueamiento enorme, o especies en peligro crítico de extinción porque, imagínate, pues que tienen una reproducción muy lenta o tienen muy pocas crías. Entonces, esa acción constante y de no retorno a esa pesca, por ejemplo, esa degradación, está haciendo que cada vez haya menos especies, especialistas, por ejemplo, que tengamos especies más como generalistas se llama, que se adaptan a todo, pero a la vez no fomenta la diversidad genética, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre obviamente la Tierra, si no fuésemos, seguiría para adelante y los animales se adaptan de una manera increíble, los organismos, ¿no? Pero hay que darle tiempo a que haya esa adaptación. Eso me habla globalmente y por ejemplo, más concretamente en nuestro mar Mediterráneo o... El mar Mediterráneo es de los mares más contaminados del planeta. El nivel de plástico y la explotación que se le ha hecho es enorme y ahora se está intentando proteger el mar, lo que se llama con un movimiento que es Reserva 30, que es proteger el 30% del Mediterráneo español, por ejemplo, para el 2030, mediante la creación de áreas marinas protegidas y reservas integrales, ¿no? Áreas donde no se puede pescar, pero eso hace un efecto muy interesante que se llama el efecto reserva. Si tú prohíbes la pesca imagínate como en un cerco, ¿no? Por así decirlo, un área, un ecosistema muy importante, esas especies crecen, proliferan y esa biomasa sale a la zona circundante. Y en esas zonas donde sí se puede pescar. Claro. Entonces al final va a haber más pescado que el que había antes con ese método de extracción clásica y vamos a hacer que haya pues al final mucha más vida e incluso más empleo y una economía local mucho más próspera, ¿no? Tenemos la tendencia, por ejemplo, a sacar siempre los peces más grandes, cuando los peces más grandes suelen ser los que también ponen más huevos. Entonces a veces las tallas mejores para sacar es como la cosecha, ¿no? Del huerto. No siempre la más grande, sino el momento exacto donde la biomasa es mayor, y todo eso se podría controlar. Se podría controlar, pero es complejo, ¿no? Porque hay un sector, pues a nivel global hay países a lo mejor en vía de desarrollo, con una pobreza grande, que es como hablábamos de que puede funcionar. De hecho ha funcionado en islas como Seychelles, Palau, y son países que tú dirías pobres o con una economía mucho peor que los países desarrollados de Occidente, que en teoría somos los más avanzados, y que les funciona, y que mantienen ese equilibrio con la naturaleza. Viven por y para ello. Vale, has dicho que el mar Mediterráneo es posiblemente el más contaminado del mundo. De los mayores, sobre todo a nivel residuos plásticos, redes fantasmas. Y, por ejemplo, bañarse aquí en la Malagueta, en Málaga, la playa principal de Málaga, ¿sería algo sano o más bien...? No te va a pasar nada. O sea, obviamente en el mar hay muchas bacterias, muchas veces de todo, ¿no? Pero la Malagueta en concreto, creo que nunca se ha cerrado... ¿En qué no afectaría esa contaminación? Pues mira, por ejemplo, eso ha pasado en Nerja con los emisarios, que son como las tuberías que vierten pues las aguas residuales y fecales, que si no hay un tratamiento correcto, tiene problemas graves para la salud, y lo hemos visto, por ejemplo, en las Islas Canarias. Al final esas bacterias hemos hecho cultivo, ¿no? Y se han visto, por ejemplo, la E. coli, que la E. coli es una bacteria que está en heces, por ejemplo.
Entonces, si eso acabas tú en el agua, en un medio que puede ser, al final puedes beber agua o incluso tus labios, la mucosa, ¿no? En plan, acaba en contacto, pues puedes tener a lo mejor problemas de gastroenteritis. Hay algunos tipos de ameba que se han visto que son perjudiciales para la salud. Entonces, bueno, hay playas que pueden tener más riesgo de, pero la Malagueta te diría en concreto que creo que nunca se ha cerrado el baño y en otros sitios sí ha pasado. Como en una playa por contaminación. Sí, en Tenerife pasa bastante. Pero bueno, por poner algo positivo también, el Mediterráneo es un mar que en proporción a lo que ocupa de superficie tiene un número de endemismos de los mayores del planeta. Endemismos son especies que solo habitan aquí. Pues, por ejemplo, aunque suene como muy común, casi todas las especies que tú ves cuando te vas, yo que sé, a Tailandia, Australia, casi todas son las mismas. O sea, los arrecifes coralinos son preciosos, pero como que se repiten siempre los mismos peces y las mismas especies allá donde vaya en el Indo-Pacífico, muchas veces en el Índico. En el Mediterráneo tenemos especies que solo están aquí y que son el 25% creo que era de las especies del total del Mediterráneo. Tenemos un tesoro que hay que proteger y la historia es curiosa cómo llegamos a ese endemismo, ¿no? Porque el Mediterráneo se formó cuando existía el mar de Tetis, se llamaba, o el Mediterráneo se cerró por completo y el Mediterráneo se secó, era una laguna hipersalina y de pronto se abrió por el estrecho de Gibraltar de nuevo, por deriva de continental, la microplaca ibérica y la africana. Estamos hablando de época. Época hace unos, creo que eran 4 millones de años, 3 millones de años, si no patino. Y eso fue, a nivel histórico y climatológico, creo que era la mayor inundación del planeta que se ha dado, una de las mayores. Tú imagínate como si ahora mismo el estrecho estuviese cerrado y se abriese como si fuese una presa. Los millones y millones de toneladas o de litros, ¿no?, de agua que entraban por ahí. Y como previamente había especies de ese Índico porque estaba abierto y luego del Atlántico, tuvimos como un cultivo de especies de todos esos océanos que ha permitido que haya aquí como una diversidad genética muy grande. Que se han adaptado también a las condiciones. Porque cuando se cerró, como que esos nichos estaban por colonizar. De pronto todo eso, cuando se volvió súper salino, pues muy pocas especies vivían. Entonces fue como de nuevo un lienzo donde pintar y donde empezar a crear de nuevo. Y dentro de este lienzo, estos entornos marítimos, ¿cuál es tu zona favorita? ¿Con qué te quedas? A mí, o sea, al final algo cambiante. Yo creo que es como, a lo mejor hasta como el estilo de tatuaje. A lo mejor empiezas por una cosa y luego de pronto lo que no te resonaba empieza a molarte. Yo, por ejemplo, con el tema de los tiburones, me encanta mucho el Pelagos, que el Pelagos es como el mar abierto, la columna de agua del azul profundo. Porque ahí pasan pues especies migratorias, especies diferentes a lo que sería el sistema litoral o el costero. Pero cada una tiene su qué, y cada océano también tiene su gracia. A lo mejor, obviamente, a mí me flipa ir al Mar Rojo y bucear entre corales, pero también me encantaría meterme en el Ártico, bajo el agua, en zonas que hay una vida increíble, porque son como paisajes como de otro planeta, ¿no? Claro. Pero el Mediterráneo para mí es como mi hogar y siempre, o sea, lo que más me gustaría es hacer en el Mediterráneo, porque creo que tenemos cosas increíbles, como las praderas de Posidonia, que se estaba en Cabo de Gata, pues todas esas son plantas marinas, toda esa pradera que hay, que es súper importante como sumidero de carbono, para combatir el calentamiento global, para oxigenar el medio, da claridad al agua, es una zona de cría de especies, refugio. Entonces, bueno, todo tiene su qué y su gracia, tío. Vale, me has dicho tu zona favorita, digamos. Ahora me gustaría que me dijese tu experiencia, tanto tu experiencia más bonita del mar como la más tensa. Bonita, por ejemplo, una que me acuerdo así rápido, me acuerdo que estaba llorando debajo del agua con las gafas puestas, fue en marzo del año pasado, en el Mar Rojo, en la parte norte, y fue un buceo con botella que aparecieron 7, 8 delfines mulares del Indo-Pacífico, que estaban en un sitio, la inmersión se llama Dolphin House, y ellos llegan del amanecer y hay una gorgonia, que son corales blandos, que fíjate la inteligencia y la conciencia que tienen, que llegan allí para frotarse con esos corales, porque tienen propiedades antibacterianas. Entonces ellos se frotan la piel. Y es como un sitio muy fácil para verlo, y bajamos con la botella, mi compi y yo, y aparecieron los 7 delfines y nos rodearon, tío. Y de tener delfines aquí en un medio natural, fue una sensación tan pura y tan bonita, que era muy espiritual, conecté mucho con el momento. Y fue un regalo que dije, guau, tío, por estos momentos merece la pena pegarte un pateo, viaje, cansancio, y fue increíble.
¿Y en contraposición, algo que tú hayas pasado miedo, por ejemplo? Tensión. Bueno, pues a lo mejor... ¿qué te diría? Que con los tiburones no he llegado a tener una tensión grande. Quizá la primera vez que me metí con un tiburón en el agua sí sentía esa tensión, que fue en la Isla del Hierro, en una campaña que estábamos haciendo de investigación. Y en la zodia estaban rodeando los 2 tiburones martillo. ¿Esa fue tu primera vez? Esa fue con un tiburón pelágico, así como de mar abierto, ¿no? Grande o costero. Y me acuerdo que o sea, hay que evitar los colores vivos, ¿no? Muchas veces porque pueden llevar una aleta rosa fosforescente, o sea, era como fatal. Y el momento de soltarme de la Zodiac y ya sentirme como yo solo en el agua y mirar y ver la aleta cómo movía, era como de toda la teoría que llevo encima se me está derrumbando y estoy acojonado. Claro, porque hasta el momento solo llevas teoría, práctica... Claro, y era complicado, ¿no? Y ese momento fue como de guau, 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 estoy aquí solo y mirabas para abajo, me saldrá, no me saldrá. Pero el martillo es tan asustadizo que cuando yo me metí él se fue. Entonces al final es como, si es que... O sea, en conclusión, no hay que tenerle miedo a los tiburones. que tenerle mucho respeto, saber dónde se mete uno, con quién se mete, el contexto y el entorno. Y siempre con profesionales que sepan la situación y llevarla a cabo. Si no, sí puede ser una situación peligrosa, obviamente. Tú a día de hoy te dedicas a la investigación, sobre todo de tiburones, o al menos con lo que más se te relaciona, ¿no? La ONG que montamos, gracias a los 3 compañeros que estábamos en el máster, es de tiburones y rayas tanto pelágicas como del bentos, que es como del fondo. Entonces, pues estudiamos en esos ecosistemas, por así decirlo, y es muy dinámico, o sea, es complicado. ¿Cuál es tu día a día? Mi día a día, o sea, ahora mismo la ONG está en Tenerife, la base, y nos movemos por el archipiélago. Pero mi día a día ahora mismo yo estoy de base en Málaga y voy allí cuando tenemos una campaña de investigación. Nosotros miramos una ventana de buen tiempo y organizamos la campaña. 3, 4 días, imagínate. Todo programado. Hay que ir a la lonja, coger el pescado para traerlo al tiburón, salir muy lejos de la costa donde nosotros vamos, organizar los voluntarios, el patrón. Y una vez que ya estamos allí, es tomar datos. Nosotros lo que estamos haciendo es un poco como la punta de lanza del gobierno o de la entidad de allí. Todo ello subvencionado por ellos mismos, claro. Sí, y hasta, sí, a veces también con nuestra cuenta propia, porque ahora mismo son ayudas a veces pequeñas que no nos da para vivir de ello. Yo no vivo de la investigación a día de hoy. Ojalá dentro de poco. Al final tienes que pedir ayuda público-privada, públicas, europeas, de todo, para intentar pues, mantenerte en vida tu ONG con los gastos que conlleva. Entonces ahora son contratos menores, más pequeños. Pero bueno, yo estoy contento porque al final yo tengo 27 años y decir que, joder, tengo una ONG que estudio lo que más me gusta desde pequeño, pues me llena de orgullo, ¿no? Aunque no esté todo el día allí. Claro. Entonces tenemos 3 líneas fundamentales de trabajo, que son el trabajo de campo, que es buscar tiburones, y aunque no nos guste, el cero también es un resultado. ¿Lo habéis hecho allí porque es más probable que encontréis? Bueno, nos conocimos allí, es un sitio muy óptimo para ello, hay mucho que hacer y no se sabe mucho, entonces nosotros estamos como estableciendo la base de datos o ayudando a establecerla, de qué especies vienen, cuándo vienen, si viene un macho, si viene una hembra, si hay crías, para en un futuro intentar establecer como una zona mejor de conservación, una mejor legislación de cara a esos tiburones que muchas veces están en peligro crítico, bajo diferentes convenios y instituciones de protección. Y luego las otras 2 líneas de investigación que tenemos son la ciencia ciudadana, que al final es para llevar todo lo científico y técnico de una manera más fácil a la divulgación y que la gente tenga conciencia de por qué los tiburones son importantes para el ecosistema y que podemos convivir con ellos. Al final es su medio el que nosotros invadimos, también disfrutamos. Y la última sería con los pescadores establecer una buena relación, porque siempre ha habido como esa especie de pique, ¿no?, entre biólogo y pescador, como si fuésemos su enemigo, y al final ellos pasan muchísimo tiempo en el mar, son los mayores observadores de casi todo lo que pasa, y la idea es llevarnos guay. Ellos, por ejemplo, nos dan sus restos de pescado para que nosotros tengamos puesto esa sangre y esas tripas para traerlo, y nosotros le intentamos aportar también. Oye, pues si veis puede llamarnos, o esta especie, o tal y cual, y que tengan pues una mejor pesca, con menos impacto posible, pero al final es eso, que muchas veces pedimos mucho a los pescadores y damos muy poco, siempre, ¿no?
Y es curioso como la manera de acercarte muchas veces a los pescadores es no invadiéndoles, sino vamos a tomar una birra, Claro. vamos a tomar un carajillo Los y me pescadores en cuenta. cualquier sector empresarial, en cualquier... Sí, Hablando. pero eso es muy suyo, a veces son más herméticos y la manera de acercarte no es de una manera científica y, perdona, ¿me puedes dar datos? ¿Me puedes dar igual? ¿Has visto este tiburón? Te sientas con él en un bar y a lo mejor de las 2 horas... Te Pues dice un avistamiento, te dice un... Sí, a lo mejor te cuenta su movida, pero también es guay porque cuando de pronto te llama un pescador un martes y te dice, Charlie, que hemos visto este tiburón, tío, le hemos hecho un vídeo. Joder, pues es guay, porque al final ellos ven que no estamos ahí para fastidiarlos, invadir ¿no? su terreno o Claro. molestarlo, sí. Entonces, bueno, pues por ahí es donde estamos yendo ahora mismo. Aprovecha, ya que me dices que la divulgación, porque son buenos los tiburones. O sea, Ujú. Pues a nivel ecosistémico depende de dónde estén en el eslabón como de la cadena trófica, ¿no? Pero tienes tanto en la cúspide como en niveles intermedios. Entonces ellos regulan las poblaciones que hay por debajo muchas veces y hacen que no se produzca lo que se llama la cascada trófica, que es como si de pronto ahora hay un sobrecrecimiento, imagínate que yo qué sé, los zorros y los conejos, ¿no? De pronto ahora se mueren los zorros, sobrecrecimiento de conejos, los conejos son herbívoros, se comen toda la pradera y los que vivían de la pradera, imagínate, insectos polinizadores ya no tienen las flores y todo se cae y va colapsando como un efecto dominó. Pues el tiburón ayuda a regular de esa manera organismos, animales enfermos, animales de niveles inferiores y pues sí, son es muy como un importantes. ciclo, ¿no? Un círculo Sí, que... pero claro, los de la cadena de arriba en general no tienen depredadores, entonces esos se regulan por sí solos porque tienen menor descendencia, tardan mucho en tener las crías, alcanzan la madurez sexual muy tarde. Imagínate, el tiburón de Groenlandia alcanza la madurez sexual a los 150 años. Imagínate, duran hasta 400 años. Ya ves. Son auténticos fósiles vivientes. ¿Y te quieres dedicar, o sea, dónde te ves, digamos, de aquí a 10 años, por ejemplo? O, Sinceramente no tengo ni idea. O sea, por el camino que vas, obviamente me encantaría que la ONG fuese hacia adelante, que podamos tener una línea de investigación con nuestro barco, llevar la ciencia incluso a la gente joven, a gente que está estudiando la carrera, darle facilidades, a mostrar el mar de diferentes líneas, haciendo documentales, dando datos. todo pensando en que la ONG crezca, ¿no? Claro, claro. Eso para mí es... La ONG para mí es el motor en donde todos los engranajes funcionan. Cuando estoy allí, como cuanto más alineado me siento a mi propósito y estoy como más feliz. Cómodo. Pero a la vez estoy ampliando líneas nuevas relacionadas con el mar. Hablábamos tú y yo fuera de cámaras, ¿no? En diciembre. Música electrónica, metiéndole sonidos de ballena, divulgando a través de redes sociales. Siempre relacionado con el mar y tiburones, ballenas y tal, pero en otros ámbitos. La naturaleza en sí, a mí es lo que más me inspira y me hace estar feliz. Entonces... Y también imagino que haciendo que crezca la ONG en el sentido económico, ¿no? Que tú puedas tener más facilidades. Claro. Porque a día de hoy, ¿cómo subsistís? Con contratos menores ahora mismo estamos esperando un nuevo contrato porque todo el dinero que teníamos ya se ha gastado. Entonces tienes que buscar, estas grants se llaman en inglés, y normalmente hay una persona específica en la ONG o en la empresa que se dedica a escribir las grants, porque hay un formato complicado, hay gente que lleva años, ONG muy grandes, que saben perfectamente cómo funcionan, cómo escribir esto o lo aquello para que encaje perfectamente. Ya. Entonces, la gran mayoría de veces te lleva un no, tu trabajo, tu proyecto requiere demasiado tiempo, necesitamos algo a pequeña escala o con un resultado más rápido. Entonces eso es el día a día, buscar financiaciones, comerte 30 no y a lo mejor un sí. Y ese sí, a lo mejor te da para vivir o solo te paga el barco ese año. Ya. También tienes posibilidad de crecer en redes sociales, porque lo haces Claro. bien, estás siempre divulgando, creando reels. Sí, yo mi idea es que a lo mejor en una de esas, pues una de esas marcas quiere ayudar a la ONG. Claro. A lo mejor digo, oye, pues no me pague a mí, págame a la marca, ayúdanos con un piquito. Sí, ¿Te gusta esa sensación de publicar, ¿no? Y enseñar tu trabajo en redes sociales? O sea, te llena, ¿no? A mí es lo que más me llena, porque al final es lo que hablábamos. Tú puedes hacer un artículo científico súper técnico, pero si eso tú no lo llevas al ciudadano público, de a pie, se queda en la nada. Se queda por y para la ciencia en un lenguaje que casi nadie conoce. Entonces es muy importante compartir, que a mí es lo que más me llena, y ver cómo la gente aprende de cosas que no tenía ni idea o ni le interesaba porque no lo conocía, que te digan, joder, Charlie, me acabo de tragar un reel de 1 minuto y medio hablando de la bioluminiscencia en los organismos del mar y me ha flipado. Y a lo mejor pues se queda ahí en su biblioteca, en su cabeza,
O un día un documental con un colega y le dice, tío, pues yo eso sé lo que pasa, o tal y cual, o los tiburones, pues hay que conservarlos por esto, por aquello. Que tú tengas herramientas y sobre todo a mí me gusta que la gente desarrolle un pensamiento crítico. Que lo que yo te diga también lo contraste, que busques más. A mí me gusta citar de donde yo me nutro. Tú te referencias mucho por los datos, ¿no? Al final, mucho número, ¿no? Hay mucho número y hay que acompañarlo para que la persona que lo vea, el espectador, se quede con curiosidades, tío. Para mí es lo que más gancho le da. Igual que yo te cuento que el tiburón puede vivir 500 años, o que tiene una estrategia de predación súper chula, o que se mimetiza, o que tal y cual. Esas son las cosas que a la persona le atrapa. Pues se te empieza a decir, el 75% de 3.000 animales de no sé cuánto, hay un momento que te satura, dices, no puedo más. O sea, vale, todo crítico, todo tal y cual. Cuéntame algo que tenga más chiste, Sí, ¿no? sí. Al final somos muy simples para muchas cosas, ¿no? Y tienes que jugar con eso, con incentivar esa curiosidad. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. De verdad, ¿eh? No me está doliendo. En esta zona lo estoy notando un poco más que al principio, quizá, ¿Sí? pero totalmente soportable. Es porque yo he metido marcha. Pero bien, He ¿eh? empezado flojito, te he dicho, No, pero bien, bien. pero vamos rápido y va cogiendo color. Pues, Sí. ya ves que sí vamos rápido. Me gustaría dar un paso de lo profesional, todo esto que estamos hablando, a lo personal. Me parece que también hay un Charlie que no se ha visto en otros podcasts, en otros vídeos, que tiene mucho que contar. Pero antes me queda la dudita solo de temas microplásticos. Hace poco vi un reel en el que se hablaba de que semanalmente podemos ingerir hasta una tarjeta de crédito de todos los alimentos de microplásticos. ¿Qué opinas de eso? Eso he visto, ese estudio lo vi, también ha salido otro que como que en el torrente sanguíneo, ¿no? Que hay, porque cuando hablamos de microplásticos realmente mucha gente le habla mal el término, que no son los plásticos pequeñitos de la playa, o sea, microplásticos son a nivel microscópico, ¿no? Claro. De una degradación muy grande. Entonces, en el mundo que vivimos, del envasado, el plástico como tal hace años pues era un invento maravilloso porque era una cosa moldeable, que se adaptaba a todo y que perduraba en el tiempo. Pero claro, ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese material, ¿no? Y estamos como volviendo al pasado. Estamos volviendo a comprar el vidrio, todos los envases a lo mejor degradables, y es un problema muy grande. Por ejemplo, en Tenerife, esta es una de las playas con mayor concentración de microplásticos, creo que era de Europa. Y de plásticos también, y digamos los pellets, que hace poco, no sé si viste lo de Galicia, ¿no? Que hubo ahí un barco, ¿no? Que los containers llenos de esa especie de como de guisantito, que son la materia prima luego para moldear el plástico y hacer lo que sea, desde un juguete a un coche. Y va a ser un problema grande. De hecho, hay estudios también que habían salido que los plásticos en profundidad, por la presión y todo el rollo, y no se estaban degradando, y había plástico en el fondo del Mediterráneo que seguían iguales que hace 100 años. Y nosotros, por ejemplo, a nivel más cercano, yo le voy a dejar un mundo a mis hijos peor, o eso va a ser a largo plazo. Estamos hablando de qué repercusión tiene esto. Bueno, yo creo que lo estamos viviendo ya. Lo estamos viviendo ya. El plástico, da igual donde vayas, si es que se encuentra plástico en las fosas marianas, que es el sitio más profundo del océano, 11.000 metros, ¿no? Claro. Ya es algo nuevo, que siempre que salimos al mar, yo no sé cuánto plástico quitamos a la deriva, desde botellas, desde cajas de plástico de algún barco, redes fantasma que se quedan, nylon. Al final, con las corrientes, el océano está conectado. Y yo he llegado a encontrar una etiqueta de una langosta de Maine, ¿sabes? De Estados Unidos o de Turquía. Ya. Y entonces es complejo porque el plástico se va degradando por la acción del sol, por temas químicos. Ese plástico se hace más pequeño y puede ser llegado a integrarse por animales, ¿no? Se han visto pues un tiburón ballena comiendo plástico, ¿no? Animales que succionan el plancton y llega pues a su estómago, cetáceos también, grandes ballenas que engullen, y al final pues todo llega, la pesca llega a nosotros muchas veces y al final lo ingerimos nosotros. Bueno, pues entrando más en el tema personal, la verdad que me apetece escuchar a un Charlie con sus gustos, porque te he escuchado en varios podcasts, en varias entrevistas, y la verdad que siempre hablas del mar, de lo que te dedicas, y yo creo que la gente va a agradecer ese Charlie más personal. A ti, por ejemplo, algo que te guste, obviamente fuera de todo el mundo marítimo, dime algo con lo que los flipes en el día a día. Ahora estoy a tope leyendo muchísimo de historia, por ejemplo.
La historia antigua, con un prisma mucho más abierto a la historia contemporánea, como a no ceñirnos solamente con el pensamiento clásico, sino barajar posibilidades del pasado que podrían ser reales, por ejemplo, y que a veces suenan como pseudociencia o como inverosímiles, ¿no? De ahí también parte del tatuaje que estamos haciendo. Pero también me encantan los videojuegos, por ejemplo, tío, soy súper friki. De un lado a otro. A mí me flipa, o sea, estoy ahora mismo enganchadísimo a un juego. ¿A cuál? Se llama Helldivers 2, tío, y es como un sistema solar y es cooperativo y tienes que ir como eliminando diferentes como razas de insectos, como Pues cyborg. fíjate que no está tan alejado al final de tanto del tatu como de tu Sí, gusto, sí, ¿no? siempre hay una parte cósmica y una parte... Y me lo paso muy bien, tío. Tengo ahí mi grupo de amigos de toda la vida que todos los días siempre hay alguien ahí en el Discord, que es como el chat Sí. este de voz. Y da igual que estés ahí trabajando, lo que sea, y hay alguien, ¿sabes? Y tú hablas allí, es como el refugio de nuestra casa. Y me gusta mucho, a veces... Ese es tu grupo de amigos, porque lo hablo con gente. ¿Tú te sigues juntando con la gente con la que te criaste o estudiaste con ella? Mi grupo de amigos es el mismo que estábamos en clase. He ampliado, o sea, creo que tengo amigos de verdad en diferentes sectores. Pero al final el buceo me ha dado grandes amigos, el colegio me ha dado grandes amigos, la facultad me dio también algunos amigos y luego, pues bueno, cosas como los festivales que hemos podido ir también creativos. Creo que al final, cuando tienes una pasión que conecta con la de otra persona, esos lazos se hacen mucho más rápido. Que tú puedes conocer a fulanito hace 10 años del colegio y no conectar nada. Y con una persona en 3 días, tío, es que tenemos las mismas inquietudes en la vida. Sí, pero ¿no te pasa que te fijas cada vez más en eso? En con quién conecto. Sí, creo que tu intuición se va desarrollando también. Hay una parte de ti que ya te dice... Pero en el minuto 10, o sea, ya sé si podemos llegar a algo o no. Es como ese aura, ¿no? Un poco de lo que desprende esa persona, tío. Totalmente. Y me pasa mucho. ¿Alguna amistad nueva que tú digas, oye, pues me ha sorprendido? Es que, Pues, bueno, ahora estoy... aparte de yo, claro. Pues mira, estos años más ha sido gente con el tema más espiritual, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo hasta hace unos años era un científico muy... Si no lo veo, no lo creo. Y yo empecé de pronto a integrar... Yo había estudiado en un colegio del Opus, ¿sabes? Pero yo nunca había sido un católico como devoto ni nada. Y de pronto dije, tío, si voy a hablar de... Si tuviese que decidir por una religión, tendré que leer sobre todas, ¿no? O por lo menos sobre alguna que otra. Y me compré un libro pequeño del hinduismo que se llamaba el Bhagavad Gita, ¿no? Que resume como el hinduismo súper bien, muy concentrado. Y me fascinó, pero también tiene tantos puntos en común. Digo, tío, si es que quitando matices, no, me está diciendo lo mismo. Y luego leía sobre otra religión y decía más o menos lo mismo. Y como que fui abriendo a esa espiritualidad. El mar para mí, los animales también son seres, pues, ¿no? Mágicos, ¿no? Con un respeto muy grande. Cuando voy a, por ejemplo, a sitios, a islas o lo que sea nueva, yo me protejo, llevo mi ofrendita, aunque sea mi piedrecita, yo la he hecho al mar y pido para mí y para los que hay allí. Como una manera como de darle las gracias a la tierra por donde estoy y lo que estoy viviendo. Entonces desde que hago eso como que me siento mucho más inmerso en la propia experiencia del vivir, Más feliz, por así sí, decirlo sí, también. sí. Como que lo valoran mucho más. Y ahí fui cambiando mucho. Entonces esas nuevas amistades que me fueron llegando, pues las aprecio mucho. Que al final es como que cuando tú vibras en una frecuencia, atraes a gente similar, ¿no? O gente que te ayuda a tenderte un brazo a... No sé, para mí como que la vida es... Tú llegas aquí, en los libros que yo leo también, ¿no? Es como tu alma sabe a dónde viene, pasa que el precio que tienes es que tú olvidas cuando te encarnas en tu avatar de Ale Molina a lo que venías a hacer. Entonces es como, tú tienes varios propósitos y tu misión es como elevar esa conciencia o no y volver otra vez las veces que haga falta para tu alma a este plano o lo que sea, ¿no? Entonces como la vida es maravillosa y somos parte de esa divinidad, de ese todo, lo tenemos como que admirarlo en el día a día, ¿no? Y cada persona tiene su misión y el bien y el mal se desaparecen porque no existe como tal, ¿no? En un plano ya como astral, por así decirlo. Claro, siempre se habla también de vivir el presente, incluso en cosas como comer. Sí, que sí. parece una tontería, pero como En la cada meditación bocado, informal, vivir el día a día, estar en la ducha y no estar, tengo que ir para allá, para acá, Claro. es decir,
Buah, que el agua que calentita está, mira cómo me cae la gota de agua por Cada la gota, mampara, ¿no? Sí. Es una sensación, yo creo que no sé si todo el mundo está preparado o capaz de hacer eso. No sé si gente a lo mejor más tradicional se ve capaz. Pues mucha gente me pregunta, ¿qué es meditar, no? ¿Cómo meditas tú? Y muchas veces pues se creen que es dejar la mente en blanco. Y no, hay muchas técnicas, desde la respiración, Claro. el escáner corporal. Al final meditar no es simplemente decir yo medito para relajarme. A veces meditar por la mañana a lo mejor es para ver cómo te encuentras. Sí, pero- ¿Cuál es tu energía ese día? ¿Cómo quieres direccionar tu propósito de hoy? Para escuchar como tu conciencia y tu voz interior, ¿no? Contigo mismo ese momento. Que puedes tener esas meditaciones mucho más introspectivas, mucho más focalizadas en trabajar algo. Pero a veces simplemente es fluir. A mí me encanta, las meditaciones que más me gustan son con música esta típica de 430 hercios. Sí. Y me gusta imaginarme como una propia película en la que yo a lo mejor estoy como en la jungla y de pronto esa jungla se abre paso hacia una playa Te y va la mostrando playa... cosas y al final Claro. tu cabeza son tus sentimientos mostrados en imagen. Y cuando me quiero dar cuenta llevo 20 minutos en ese flow mode, como le Y llaman, sobre ¿no? todo, lo más importante, la sensación que te deja después de hacerlo. O sea, eso es Es inexplicable. como esa siesta al solecillo cuando te despiertas, ¿no? Sí, Y es sí, como... es guau. como relax. Y como ese problema que yo tenía hace 20 minutos no es tan problema. O sea, Ujú. no es tan grave. Y a nivel científico también está demostrado, ¿no? A mí hay un autor que me encanta, se llama Joe Dispenza, que tiene un libro que se llama Becoming Supernatural y te habla, por ejemplo, de esa frecuencia, de la alineación de chakras, tu cuerpo, cómo resuena, los estados meditativos que se consiguen, la bajada de frecuencia de las ondas y cómo eso hace que el ser humano tiene unos poderes increíbles, tío, de autosanación, de relajación, de todo. Incluso se han hecho experimentos de telepatía, de visión remota. Pero claro, todo eso está como muy callado a día de hoy, para empezar por el ritmo de vida que llevamos Claro. y porque yo creo que no interesa que la gente despierte en ese sentido, que tenga pensamiento propio y que razone, ¿no? Para mí un ejemplo que había básico, por ejemplo, cuando llegaron a día de hoy, por ejemplo, la psilocibina, ¿no? Componentes activos que tienen hongos o incluso se está usando el MDMA Sí. para tratamiento del estrés postraumático, para depresiones, para ansiedad. Entonces, yo cuando di toxicología, lo primero que te decían era la dosis, hacer veneno, ¿no? Para todo, desde un vaso de agua a una droga, ¿no? Y como en los 60, cuando empezaron con los psicotrópicos, por ejemplo, y vieron que en un entorno controlado y una toma adecuada, la gente abría una conciencia un plano muy grande y que de pronto, pues esa frecuencia, ¿no? Que le llaman como de amor, que es como la principal del mundo, era un movimiento casi universal y la gente se unía por y para y construían en torno a ello. Pues cuando empezó el boom de los psicotrópicos lo prohibieron en los libros de psiquiatría en América. Y luego A día de hoy sí que se usan. a día de hoy se usan todavía a nivel experimental. Y ese es el problema, que todavía Creo que están legalizando ya en algunos países. están empezando, pero por ejemplo han hecho estudios muy interesantes en el Trinity College, por ejemplo, o en la universidad en San Diego, tanto con DMT como con MDMA y como con psilocibina. Sí. Y tienen cambio la gente increíble, porque llegan a parte de su subconsciente increíble y resuelven traumas, ¿no? Porque al final un antidepresivo no te está ayudando a sanar tu trauma o tu depresión, te está simplemente poniendo un parche a que tú puedas llegar tu día a día y no estés hecho polvo. Pero si resulta que se puede llegar al origen de eso que te ha causado esa depresión, pues maravilloso, ¿no? Que lo estás tratando y estás haciendo que pues, puede que sea un proceso duro, ¿no? No, hay mucha De gente que habla de como una autovía hacia el problema. Tú puedes dar 20 sesiones de terapia, pero a lo mejor con una sesión de psilocibina llegas al momento. Literal. La movida era que la gente que había... Estamos hablando aquí como si supiésemos mucho del tema. A lo mejor tú lo has probado o... Yo sí, lo digo abiertamente, yo tuve una ceremonia de ayahuasca que a mí fue preciosa. Y yo me preparé todo lo que pude, yo me encanta leer sobre... Cuéntame en detalle un poco eso, dónde fue, cómo fue. Bueno, dónde fue en Málaga, y lo dejo ahí genérico. Vale. Pero fue en el campo, en un sitio controlado, precioso, en una yurta, con una hoguera y con facilitadores que eran psicólogos especializados en medicinas naturales y con un chamán de Venezuela experto y con una banda de música que armonizaba todas las ceremonias, ¿no? Y yo llevaba resonándome en mí mucho tiempo, leía sobre la molécula a nivel científico, me fascinaba, ¿no? Y tenía ese rum rum.
y por una profesora mía, ¿no? Que yo también he probado estos años el Kundalini, por ejemplo, la activación de energía Kundalini, que es como el chi, la energía vital de la persona, el breathwork, que no sé si lo has probado tú a través de la respiración, pues se llegan también a estados como catársicos y de una frecuencia, bueno, que la gente puede ver hasta una revelación grande, tratar cosas tuyas de tu ser más interior que tienes hasta miedo de sacarlas. ¿Estos son como Lloras, ríes. alucinaciones o...? Depende de la persona. Al final, por ejemplo, el Kundalini, estás tumbado con los ojos cerrados, con música a tope de diferentes estilos y con cuencos tibetanos y una chica bueno, mi amiga, ¿no? Que es una máquina, pues te está como con las manos, te está haciendo como con la energía, ¿no? ¿Pero has consumido alguna sustancia? No. Esto solo... es todo, es que el cuerpo en sí, tío, con la propia respiración, por ejemplo, la que existen de fuego, la inducción de la glándula pineal, la activación, tenemos muchos mecanismos, ¿no? Al final, o sea, no hace falta, para conocer la vida y lo guay que es, lo bonito que vivir, no hace falta tomar la sustancia, ¿no? No es obligatorio. Pero yo ya había indagado en eso y ese tipo del Kundalini y el Breathwork me habían hecho como estados muy, muy guays y me enteré que había una ceremonia a través de esta amiga mía y fue como el momento, let's go. Y en el momento que yo acepté, me acuerdo que le pregunté todo habido y por haber de paranoia, que sí, mal viaje, que tal y cual. Es que es lo primero que piensas, ¿no? Como que te va a dar... Que te va a quedar tonto, yo que sé, cosas así, ¿no? Sí. Y me explicó todo a nivel científico y te exponía que había un riesgo, ¿no? Al final. Sí, si eres propenso o en tu familia había algún caso claro, de... lo primero que me dijo era que psicosis, estado depresiones, algún trastorno psicológico, cómo me encontraba. Y una semana que estuve pues comiendo súper sano, me quité el cerdo, cada chamán al final dice una cosa, ¿no? Él simplemente dijo comer sano, yo pues quise quitarme X cosas y meditando a tope. Preparándote para el día. Para mí era bueno, es que el DMT en el ayahuasca no es chiquita, ¿no? O sea, es algo muy, muy potente y que esto no se toma por los jajas, esto no es me voy a Ámsterdam y me pego. Es de las cosas más potentes a nivel psicoactivo, ¿no? Entonces ya cuando llegó el día, yo estaba, tío, era como si fuese a morir. O sea, bueno, y parte de ti en una manera u otra muere, ¿no? Me acuerdo que me despedí de mi madre. Una muere y otra nace. Literal. Mis padres, yo se lo dije a mis padres, de hecho, y respetaban estaban acojonados, ¿no? Y ya me fui, ya me acuerdo, me despedí y llegué allí a la finca. Hicimos ejercicios de respiración primero, de flexibilidad del cuerpo, unos cánticos al fuego en la hoguera, todo, al final lo que se llama en la droga como el set and setting, ¿no? Como eso, el contexto y el entorno, ¿no? Es muy importante. Si te tomas esa droga y viene acelerado o la tomas sin una preparación previa, puede que tenga ese tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. Encima hubo como un estudio que nos hicieron como de la energía previa, antes y después, y la elección de chakras con un software. O sea, para mí era como, joder, es perfecto, porque yo siendo científico estoy llevando la espiritualidad y la ciencia a la vez en este viaje. Y te sentías seguro, ¿no? Sí, eso sobre todo con la gente que eso me he podido mover ahora más, como gente medium y tal, me decía, lo importante es que tú te sientas protegido. Claro. Y a mí una chica me hizo una protección de estas de espiritual. Todo cuenta al final. Y ya sea tu ángel de la guarda, lo que tú quieras, tu avatar, tu animal. Pero yo me sentía que yo iba con los deberes hechos. Y que nada podía fallar. Literal. Y es un proceso de rendición total, de entregarte. Me entrego a ti, que pase lo que sea. Que sea lo que Dios quiera. Entonces, primero se tomaban otras drogas previas porque las ayahuasca son unas lianas, ¿no? Unas plantas, que una sí tiene ese componente psicoactivo, pero si tú te lo tomas tal cual sola, no te hace efecto ninguno porque las enzimas digestivas que tú tienes la inhiben, ¿no? Sí. Entonces se une con otra planta para que tu cuerpo no lo rechace y tenga ese efecto psicotrópico, ¿no? Lo curioso es como en la selva hace años los chamanes o los indígenas sabían qué planta unir para ello y además se le pueden poner otro tipo de plantas para combatir diferentes efectos. Sí, enfermedades, un montón de cosas, ¿no? Allí la medicina en el Amazonas y tal se emplea en diferentes edades y es algo muy integrado en la cultura, ¿no? Amazónica. Luego hay otros psicotrópicos, ¿no? Peyote, por ejemplo, en fin, mil. Y tomamos estaba el rapé. Es importante imaginar la dosis, ¿no? Porque a lo mejor en el Amazonas se toma un chute. Sí, depende. Había, por ejemplo, el rapé, que es como si lo ennifase. Eso se usa mucho para o potenciarlo o para bajarlo. Yo era mi primera vez y él me dijo, no tomes. No si tú quieres luego,
pues tranquilamente me piden, ¿no? Yo no tuve la necesidad. Y luego sí tomé una cosa que se llama el Harmel, que es una planta mediterránea y también de la India, que potencia la inhibición de la enzima esta, ¿no? Del MAO se llama, para que entre como más rápido. Yo me tomé ese chupito, sabía como amargo, un poco medicina de planta, ¿no? Yo qué sé. Y ya luego fue el momento de la toma de la ayahuasca, ¿no? Que para mí, igual, yo me acuerdo, el chamán te llamaba, ¿sabes? Tú en la yurta, que tenías tu colchoneta, tu mantita y tu cubo para vomitar. Había gente, o sea, más Éramos gente al lado. 12. Pero además, ¿No te daba cosas? al revés, tío, potencia mucho más la experiencia. La gente a veces pide a lo mejor No los conocías. solo a una amiga. Pero ayuda mucho, tío. La energía puede ser muy bonita. Y el momento de acercarme y con el vasito de ayahuasca lo tenía en mis manos y me temblaban las manos, tío, y era como de... A este venido, tío, en plan, ríndete, ríndete. Súper denso, era como dulzón y a la vez como amargo. Y conforme me cayó en el cuerpo, yo sabía que eso no iba a durar mucho dentro de mí. O sea, es como cuando tomas algo que te sienta mal y automáticamente era como un plomo, Porque ¿sabes? la gente tiende a vomitar con eso, ¿no? Sí, normalmente todo el mundo vomita porque es parte de esa purga de tu cuerpo y como del alma, ¿no? Hay Sí, gente que no vomita, gente tradicionalmente se entiende como que todo lo malo lo echas a través del vómito, ¿no? Y de hecho, bueno, es curioso, ¿no? Yo la tomé y de pronto lo tomamos todo y ya me quedé reclinado, cerré los ojos. Yo llevaba un amuleto mío que tengo de un delfín de un mineral, se llama de sodalita, lo tenía aquí en la sudadera en el pecho y dije, con todo. Pasaron 10 minutos, creo que fue la última vez que recordé como un poco el espacio-tiempo de la sala. Y ya empecé como a decir, uff, me noto denso, silencio absoluto. Luego ya empezaron a tocar la armónica, la flauta estas como de pan, la guitarra. Y te sentaba bien Y todo lo que estaban haciendo, o más bien... Sí, es estaba algo increíble. O sea, tanto los silencios son súper potenciadores y la música también. Y yo de pronto empecé a decir, wow, estoy viendo como chispitas azules, no sé si esto lo estaba viendo o no, yo estoy un poco rayado. Y de pronto ya empecé con fractales, con códigos que lo estaba viendo en la propia yurta. Bum, 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 bum. Empezó lo que se llama el hiperespacio, ¿no? Que a nivel... Hay un bioquímico que me flipa, que es de los que más ha investigado el DMT a través de los años, que se llama Andrew Wilmore. Y él, pues, escribía, ¿no? Que lo que tú ves no es simplemente una alucinación, sino que se activan neurotransmisores que están describiendo unos seres o unas dimensiones que son reales pero que no podemos acceder muchas veces, ¿no? Y esos mensajes pues son esa especie de guías y que se están ahora monitorizando, que están intentando mapear esa dimensión y por qué la gente tiene experiencias con animales o con seres parecidos cuando no tienen conexión o no tenían un background previo para estar como condicionados a lo que van a ver. Son estudios nuevos que a mí me fascinan, ¿no? Y ya de pronto empezó como del cero al todo. Y cuando empecé ya a abrumarme de tanto, sentí la gana de vomitar, empecé a vomitar sin parar, un vómito que era ¡guau! Desagradable. Sí, es como dulzón, pero a la vez cuando lo olía y te daban ganas de vomitar. Y esa fue la única vez que dije, ¿qué hago aquí? Voy a morirme. O sea, medio desmayado y de pronto ya me recliné sobre el cubo, medio que yo pensaba que me moría. ¿Tenía alguien junto a ti? Bueno, más gente, pero estaba en una etapa normal. O sea, yo fui el primero en vomitar. Y de pronto cuando me quedé medio desmayado, ya entré en ese mundo de colores, fractales, pirámides, arcoíris, voces. Yo cuando hablaba como del yo, escuchaba como una voz que me decía como que abandonase mi ego, ¿sabes? Pero que yo era diminuto, pero a la vez era parte del todo. Y era como wow. Y me fue llevando como la planta, que le llaman la abuela, a diferentes lugares. Y yo de pronto miraba a la chica que había al lado mía y tenía la cara de un indio, perfectamente. O el chamán se le cambiaba la cara. O recuerdo, por ejemplo, que tienes una sensación de que el pasado y el futuro no existen, todo el rato hay un presente continuo en el que tu ale molina de diferentes dimensiones, lo que sea, se unen y en tu memoria celular hay como un contenido en esa genética que sabe muchísimas cosas, está todo en ti. Y para mí fue, para no alargarlo como muchísimo, como si el universo, yo venía como con la intención de tratar un poco la ansiedad y tal, y yo pensaba que a lo mejor iba a enfrentarme como algo de mi infancia duro, y la planta me llevó como a mostrarme, como a abrirme la cortina del universo y decirme, esto es el todo, toma un pellizquín y aprende a relativizar todo lo que te pasa, porque esto ni ha empezado aquí ni acaba aquí. Y tenía esa sensación como de familiaridad de que la gente que había ahí, esa alma, yo ya las conocía, que yo había vivido muchas vidas, tío, como... Y de pronto me veía como si fuese un sabio, y de pronto como con incluso como femenino, masculino,
podía hacer como sonido de sanación que yo no sabía hacer, empecé a hacer como mantras que me salían solos. O sea, fue una experiencia, tío. Y ya me fui, eso fue a las 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, con el subidón. Joder. Y de pronto me Al día desvanecí. siguiente lo recordabas todo perfecto. Escribí todo lo que pude, pero de 8 horas yo recuerdo 10 minutos. O sea, iba, venía, estás consciente. ¿Pero consideras que te ha cambiado la vida a día de hoy? Para mí, la ayahuasca no te va a cambiar, no es como una magia que yo te toco y ha desaparecido todo lo que te ha pasado, sino que es una herramienta muy grande para poder indagar en ti y resolver cosas con un trabajo tuyo. Creo que la fase más complicada es la fase de procesamiento de la experiencia, porque tú terminas la experiencia que puede ser mágica o muy dura. Hubo gente que lo pasó muy mal, pues se enfrentó a cosas de su infancia o momentos muy tochos de su vida, que a posteriori son preciosas, según ellos, ¿no? De viví el horror, pero ese horror lo he integrado y ahora ya sé cómo puedo funcionar. Pero para mí fue como una herramienta muy grande a, cuando pasa estas cosas, poder acordarme de ello y saber que Relativizar. relativizar. Esto no acaba aquí. Para mí pierde mucho el miedo a la muerte, incluso. Como eso. Sí. Entonces hay como problemas que para mí han desaparecido y otros que, bueno, que puedes capear mejor, pero seguimos siendo humanos, que nos erramos, vivimos una dualidad, tenemos ego, porque tú llegas de una experiencia como muy trascendental, pues llegas a tu casa, está tu madre friendo las patatas fritas, tu padre viendo la Fórmula 1, el perro ladrando, Y tú en otra y movida. es como, wow, en plan, no quiero volver como a, no a pecar, pero como de estas cosas que yo quiero trabajar y ahora sé la respuesta. Y la semana vuelve a fallar, pero es que es normal, es que la clave de la vida que estamos viviendo en la Tierra es para tener los pies en la Tierra, no estar todo el rato aquí, en la cabeza, ¿no? Y es como una integración muy bonita de esa dualidad en la que vivimos. Ya, y para explicarle todo esto a tu madre, no veas, ¿no? No veas, no veas. Mi madre cuando le dije, porque un día me dijo, voy a hacer unos filetillos de cerdo, y le dije, mamá, yo no voy a comer carne. Y dice, no va a cenar raro, ¿no? Y ya le expliqué. Ya se lo estaba oliendo. Y lo primero que dijo fue, ¿qué necesidad tenéis de quedaros tontos en esta familia? Pero bueno, y además el facilitador, por ejemplo, trabaja mucho en el post, ¿no? En integrarlo, cómo te sientes una semana después, porque van apareciendo cosas, ¿no? La integración no es una revelación, ¡pum! Entonces, bueno, fue una experiencia para mí muy bonita, que ahora mismo no siento la necesidad de hacerla quizás en unos años, quizás nunca más, pero que no es para todo el mundo, es cuando a ti te resuene y si quieres hacerla, pero no va a ser, no eres mejor que nadie por haber hecho la ayahuasca ni ningún otro tipo de ceremonia psicodélica, simplemente era tu yo te resonaba y has querido hacerlo. Y ya está ahí. Pues muy bien. A lo tonto llevamos ya un cacho Joder. gordo. ¿Está casi hecho o qué? No, después tengo que darle Bueno. un poquito más de sombrita, de contraste. Pero estoy contento, está quedando guay. Joder, está guapísimo, tío. Y además estamos hablando de cosas chulas. Pues sí. Bueno, pues hemos hecho una paradita. Con la técnica de boxes. Y pues, después de esta intensidad, ¿no? Vamos a bajar un poco las revoluciones y, como en todos los podcasts, quiero hablar de la obra que he traído hoy. Curiosa, ¿no? ¿A qué te lleva? No lo sé, porque, o sea, yo ahora mismo veo un torero negro con patillas de torero, con corbata, con un peinado curioso y parece que ha terminado de salir a la plaza de toros de la Y corrida está rentado. y está como, ¡buah! Lo logré, ¿sabes? O ¿Está bien? O eso, o está dormido soñando. Está viéndose También. en su propio sueño, por ejemplo. Bueno, esto es una obra de Zoilo Blanca que nos ha cedido para el día de hoy Ujú. con Pues mucho lo gusto. comparte, de hecho, taller con Almaro, que es un amigo mío también, pintor, que es un máquina. Y a Zoilo creo que no lo conozco todavía, pero seguro que es un máquina. Pues hace cositas como esta. Y él quería representar un poco eso. Es una persona de Senegal, real, es una historia real, que vino a Málaga, ha encontrado trabajo y se ve que él quiere representar un poco eso, ¿no? Estoy en Málaga ya con mi sueño cumplido, o estoy en Senegal soñando que quiero estar en Málaga, ¿entiendes? Y por ahí va un poco la cosa. Como atribuyendo también, o sea, lo que esté de torero, que es como un símbolo muy típico de España y todo el rollo, o simplemente algo Eso ya fantasioso. tendríamos que preguntárselo a él. No me meto tanto. A mí me encanta cómo tira los colores y nada.
Muy Aquí guapo. ha venido a apoyar el podcast y yo a él. Maravilloso, pues gracias Zoilo por traer el cuadro y querremos saber la realidad de por qué va de torero, ¿no? Y nada, seguimos con esto que la verdad que me está gustando mucho, me está quedando. No sé cómo se ve en pantalla, David. Yo lo veo, hay un poco de luz, pero lo veo guay, tío. Estoy viendo que tiene aquí un ovni, ¿no? Soy súper fan de toda la movida ufológica, tío, muy, muy friki. Es de lo que más leo. O sea, quitando tiburón leo de historia, de todo el tema de esto que hemos hablado de psicotrópico y tal, y de ufología. Y hago meditaciones de ufología, Eso es. pues están basadas a través de la conciencia como lenguaje universal. Y básicamente mediante pues son meditaciones, unas intenciones, puedes intentar comunicarte con, llámale ser, entidades, lo que sea. Y vamos a sitios que son como portales energéticos, que tienen mucha como historia de avistamiento y tal. Y he tenido fenómenos interesantes, tío. En Tenerife fue para mí el como más heavy que cambió para mí todo. Y Tenerife es una isla con mucho avistamiento ufológico, el monte, el Teide es muy importante en cuanto a como ese, bueno, canalizaciones, background, como si fuese un portal muy grande. Estamos hablando de ufología, pero para ser más concreto, estamos hablando de extraterrestres de formas... Bueno, es que aquí, claro, yo no... Uy, he tocado el micro, creo. Nada, truco. Es muy difícil saber lo que estás viendo. Puede ser extraterrestre, extradimensional, interdimensional. Ahí hablan como que ha habido muchos tipos distintos, ¿no? Yo no sé lo que he visto, ¿no? Pero yo me fui a meditar, a hacer este tipo de meditaciones a un mal país, que es como cuando después de un volcán se cae como una llanura como muy lisa, Sí. cerca de unas pirámides que hay en Tenerife, las pirámides de Güímar. Y allí meditando, haciendo pues todos los protocolos que hay, se ponen unos tonos, como tú te proyectas como donde estás, como si fuese el Google Earth, ¿sabes? Como hacia arriba. Y de pronto, pues aparecían unos fenómenos que se llaman como light bulbs, como bombillas, y es como si te hiciesen flashes del cielo, como una foto con flash, en diferentes puntos, tum, 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 tum. Y en una de esas que vine con un colega que era muy escéptico, pero el tío venía con ansiedad y dijo, mira, yo me voy contigo, que me apetece estar en la naturaleza, viendo por la Vía Láctea, las estrellas. Y después de ver mucha actividad así que no se sabe bien qué es un fenómeno conocido, pues ya recogiendo, de pronto aparece una luz y una bola como blanca y azul súper grande, baja en el horizonte, con otra más pequeña detrás, que no emite ningún tipo de sonido. Y yo tenía una radio y la radio estaba en la toalla sola, no había nada electrónico al lado, y yo siempre me comunico con un láser como dando tonos de 3, en plan en el cielo un láser astronómico. Código Morse. También. Y de pronto el walkie, cuando aparecen estas dos bolas gigantes, empieza pap, 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 en tonos de 3. Se mantiene en el cielo, mi amigo se me queda mirando temblando y las dos luces hacen y de pronto se proyectan hacia arriba y se van y vuelven a hacer pap, pap, pap. Y mi amigo empieza a temblar, me abraza, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estoy cagado. Y para mí fue como de joder, en plan, que he hecho un protocolo y algo, no sé qué, ni cómo, pero algo he visto que no es de aquí, ni mucho menos, ¿no? Y de ahí quise traérmelo a Málaga también y empecé pues a llevarme a gente también como que tiene mucha sensibilidad hacia ese tipo de energía, incluso gente así como más medium, a que me diese como un feedback también, intentando siempre, para mí es muy científico en cuanto a que lo primero que veo en el cielo no lo digo ya, vale, esto es un ovni, y muchas cosas, ¿no? A nivel meteorito, satélite, llevo todas mis aplicaciones del mundo posible para intentar descartar todo hasta que te diga, oye, esto no, ¿esto qué es, sabes? Y tenemos un grupo, tío, y la verdad que disfruto un montón, pero el tema ovni lo que más me fascina no es el duendecillo verde, sino todos los casos que ha habido y reportes, tanto ya sean militares, civiles, etcétera, pero sobre todo es la implicación que tiene que las tecnologías pasadas no salgan a lo que sería una patente pública a día de hoy. Porque en teoría hay tecnologías que nos permitirían ser sostenibles y 100% autosuficientes desde hace décadas y que no se usan porque no interesan, ¿no? Entonces hay como un entramado muy grande a través de... Me hablas de conspiración también, ¿no? Bueno, se le llama... Bueno, sí, conspiración, llámale conspiración, pero que hay hechos Que para ti es reales. real. Sí, sí, O sea, yo bueno, tengo para ti, documentos y documentos, tanto desclasificados, este propio año
Pues ahora de pronto el gobierno americano admite que existen los UAPs, ya no son UFOs. Pero todo eso lo que están haciendo en el mundo así que nos gusta de OVNI tiene como una connotación negativa, porque lo están haciendo para decir que hay una amenaza global y que hace falta más desarrollo armamentístico Claro. y seguir todas esas compañías aeronáuticas privadas que son las que en teoría desarrollan para los gobiernos esa tecnología, pues seguir siendo esas potencias y llenarse los bolsillos, ¿no? Porque tú imagínate que ahora se desclasifica... El típico cliché de que vienen a invadirnos, en vez Claro, de... sí. Pues eso es lo que se llama una falsa bandera, ¿no? Es lo que dicen que ahora como una autoinvasión. Y hay, bueno, documentos, los que quiera. Tengo un disco duro con más de 500 gigas nada más que de desclasificaciones, fotografías, Sí, fíjate que eso relatos. poca gente lo sabría de ti, que Sí, sí, es de los temas que más me gustan y más me empapo, tío. Porque hay un entramado, eso, que no es solo lo fantástico, sino las implicaciones que tienen en el día a día, en la economía, en la religión, en muchas cosas que tambalearían si todo eso que en teoría existe y hay documentos sale a la luz, ¿no? Entonces, bueno, son temas que me gustan mucho, tío. Al final me hacen todo el rato todos estos temas indagar más y tener un prisma mucho más amplio y ser un buen escéptico. Es decir, yo a lo mejor esto no me lo creo, pero voy a indagar y voy a probar para No decir... me lo creo porque ya por lo he esto. estudiado y Exactamente. Entonces, bueno, como decía Carl Sagan, si somos los únicos seres en el mundo que desaprovechado hasta el universo, ¿no? Que tengan una forma más humana, menos humana, pues bueno, ya depende de lo que te quieras creer de todos estos documentos, de tal y cual. Pero para mí algo hay y... ¿Qué sí. dato, después de todo eso estudio y tal, te llevas como sorprendente, ¿no? Que tú digas alguna experiencia, algún... que deje claro que realmente, aparte de la experiencia que me acabas de contar, algo que deje claro... De leer, dice, bueno, la cantidad de altos cargos ya hayan sido reyes, príncipes, presidentes que han estado al día de ellos, como muchos de ellos cuando han intentado indagar y profundizar e incluso desclasificarlo lo han sacado. Tú piensas que todo esto, vamos a entrar en el contexto de que es real, ¿vale? De todos los documentos, porque si te pones ya como de esto puede ser también algo tergiversado, ya no acabas nunca, ¿no? O sea, no puedes creerte ni que 1 más 1 es 2. Pero cómo se ha ido compartimentalizando todo este documento y la gente que está metida en estos proyectos, que se llaman Black Projects, pues para empezar son inconstitucionales, ¿no? Porque según la Constitución, por ejemplo, americana, que es donde más se ha hecho esta ingeniería inversa y todo demás militares, pues es como que, como el ciudadano no lo sabe y hay presupuestos que se falsifican o se dice que va para una cosa y luego van para otra, realmente no es legal, ¿no? Y por ahí están intentando sacarlo a la luz, pero la gente que trabaja en estos sitios hace lo que se llaman juramentos, ¿no? Y no pueden desclasificar nada porque como están bajo juramento del secreto gubernamental, etcétera, si lo dijesen irían a la cárcel. Entonces hay como un entramado muy guay, muy bien hecho para que todo sea muy hermético y juegan con ridiculizar el fenómeno OVNI también, ¿no? Este tío está loco, este tío se ha inventado esto, la prensa, en fin, que hay mucho, es que te podría poner documentos en el podcast, hacemos así y te meto cosas, ¿no? Pero Dime lo que hacemos. que te puedo mandar cosillas. Algo que tú Y- digas, esto merece la pena. Yo te mando archivos hasta eso, oficiales si quieres. Y en España el fenómeno OVNI ha tenido mucha importancia. Y ha habido casos muy guay, incluso en Málaga hubo un caso hace ya varias décadas de unos pescadores que lo que vieron fue lo que se llama, parece muy sevillita, un OSNI en vez de un OVNI, que es objeto submarino no identificado. Y estaban pescando, faenando por Benalmádena y del mar apareció una luz gigante que salió del mar, emergió con otras luces más pequeñas y pegaron un petardazo y fueron como hacia Mija. Y lo vieron tanto los pescadores como la gente que estaba en el puerto. Claro, pero nunca hay grabaciones de esas cosas, ni hay... ¿no? Hay muchas, realmente. Te quiero decir, Pasa que claras que tú digas... para empezar, o sea, grabar es complicado de noche. También hay una parte como todo en teoría es bajo la conciencia. Incluso la gente que ha tenido experiencia en lo que se llama C5, que es como Close Encounters of the Fifth Kind, o sea, el quinto como modo es que tú intencionadamente haces esa conexión con esos seres, ¿no? Pues hay como todo es por esa conciencia, incluso la gente dice que no se habla, sino que es como telepático, ¿no? Esas como conversaciones. Como que tú siempre dices que o ellos aparecerán en el grado de conciencia que vean que la persona está
Entonces muchas veces, incluso cuando ven que hay fotografía o que hay una intención Ahí como no lucrativa, aparece. o no permiten, también hay muchos casos, por ejemplo, el triángulo le llaman magnético de Andalucía. Hay un libro muy chulo que se llama OVNIs en Andalucía y describe todos los relatos que ha habido. Triángulo magnético como el famoso de la Bermuda. Algo ¿o? así. Y se da entre Mairena, como entre Sevilla, Huelva, tal y cual. Y por ejemplo hubo un repunte de casos cuando hubo el desastre de Aznalcóllar, que fue la presa que los lodos tóxicos se rompió. Ujú. Y siempre han relacionado como muchas apariciones con fenómenos naturales o catastróficos, vulcanismos, terremotos, y en esa época hubo muchísima aparición en torno a la presa, y por Sevilla hay relatos de familias, tío, que iban con los coches y de pronto el coche empezaba a pararse, mal funcionamiento energético, y apareció un platillo de pronto, tío, con como una especie de humanoides que medían 2 o 3 metros, y pasaban de pronto de largo. Y no era en plan, bueno, Guardia Civil también, o sea, que no es simplemente, Sí, una persona de... sí, que tiene el mismo derecho, o sea, que muchas veces se ha ridiculizado porque a lo mejor era un hombre de campo. Ya. Entonces, es muy guay la cantidad de fenómenos y de casos como el de Roswell, que fue el más sonado, que fue en el 47, que se derribó un platillo volante, salió en prensa y luego lo cambiaron a que había sido un globo atmosférico, estratosférico de esto, ¿no? De meteorología. Y gente que había trabajado dentro, y como caso de eso, un montón. Lo que pasa que, como el fenómeno OVNI también se ha caricaturizado mucho, pues basta que haya un caso verdadero entre 99 malos para que ya ese caso parezca mentira. Ya. Y como todo se puede hacer ya, inteligencia artificial, patatín patatán, es muy complejo. Pero bueno, yo lo hago porque me gusta, me fascina, y si no veo nada, pues me pasa una noche de lujo en el campo viendo estrellas, satélites y rodeado de compañía, con tu termo calentito, con tu té, tu comida Y harto ayahuasca. Por ejemplo, cuando se hacen estas meditaciones, ni alcohol, ni porro, ni No, nada. claro, claro. Tu conciencia tiene que ir Limpia. full equip. Guay. Pues... Cosas distintas. No, pero hablando de conciencia y de todo este tema de OVNI, también de Egipto, que te gusta mucho Egipto, ¿no? Y me fascina, es de las cosas que estoy leyendo más a día de hoy, y de cuántas dudas hay todavía de muchísimas cosas. Desde pirámides, desde la mitología egipcia, la grandeza de la obra en sí, de cómo todo está construido, los enigmas que tienen, y que a día de hoy hay cosas que no son ni replicables, ¿no? Tanto en la civilización egipcia, por así decirlo, tanto del antiguo Egipto hasta que se unificó, como a nivel azteca, inca, olmec, sumerio, babilónico, y todos tienen un legado, todos están conectados, está basado en la matemática. Al final no hay mayor legado o lenguaje que la matemática, porque un idioma puede colapsar, puede acabar siendo, bueno, hay muchas tablillas, ¿no? Sumerias, incluso previas, que no se sabe ni en qué idioma están escritas, ¿no? Pero lo que hablábamos, 1 más 1 será igual en todos los lados. Y la pirámide, por ejemplo, de Khufu, ¿no? O de pues la mayor obra de arte que hay por haber, y está hecha que si tú, por ejemplo, ¿Y hay dudas de cómo está hecha? ¿O está sí, claro? bueno, para empezar, que se le atribuye a Khufu, pero realmente no se sabe si realmente la hizo Khufu o aprovechó la pirámide construida y se atribuyó el nombre, que era muy típico en esa época, porque dentro de la pirámide se han encontrado que eran 2 o 3 inscripciones de Khufu, pero poco más, igual que la esfinge, ¿no? Que se atribuyó también a Khafre, que era la segunda pirámide. Al final era una dinastía, ¿no? Abuelo, padre, hijo, creo que era. Y la escorrentía, por ejemplo, que es la marca que deja el agua cuando corre por allí, no concuerda, por ejemplo, con en teoría la época en la que la hizo Khafre, perdón. Al igual que la esfinge, por ejemplo, se enterraba con facilidad con muy poco tiempo por la arena del Sáhara, y solo presentaba erosión en una parte. Luego la cabeza de león no está proporcionada con el cuerpo, o sea, perdón, la cabeza humana con el cuerpo, que parecía de un león, y de hecho se la asocia muchas veces al horóscopo, pero el horóscopo en plan bien, porque los signos zodiacales eran muy importantes para predecir los cambios astronómicos que siempre han tenido que ver en todas las civilizaciones. La precesión, que es un movimiento que hace la Tierra, que es como esa inclinación que tiene, estaba relacionada con grandes cataclismos, grandes glaciaciones, grandes inundaciones. La inundación
que hablamos, por ejemplo, en el Arca de Noé, está relatada, hay más de 100 relatos de diferentes civilizaciones que lo hablan de ella. Entonces siempre había, muy curioso, cómo esos dioses o se enfadaban con los seres humanos, o de pronto había ese cataclismo, había una pareja o una persona que se le avisaba de ese fenómeno y le decían que juntase, ya sean los animales, una barca, etc. Entonces se ha ido comprobando que la última glaciación que hubo, el último periodo con ese gran deshielo que hubo, pues está marcado con el inicio de la civilización. Pero que ahora resulta que cuando se pensaba que la primera civilización había surgido hace unos 6.000 años, resulta que ahora se han encontrado restos con 11.000, 10.000 años. Por ejemplo, por Turquía, por Göbekli Tepe se llama, un monumento megalítico con referencia astronómica en una etapa en la que el ser humano en teoría era un cazador-recolector. Este, como un tío que tenía piedra y palo y flecha, es capaz de hacer semejante obra con una orientación perfecta hacia el norte, con piedras que pesan más de 30 toneladas y que a día de hoy no sabemos cómo lo hicieron, ¿no? Y eso pasa y se replica en muchísimas civilizaciones. Entonces, es como tenemos un concepto de la historia lineal que quizá no sea lineal y que quizá hubo esas civilizaciones previas con una tecnología igual o superior a la nuestra y que por cataclismos, por ejemplo, deriva de continentes o de la corteza, que es una teoría muy interesante, pues esas zonas ahora están sepultadas o bajo el agua o bajo el hielo y por eso no vemos esos restos tan claros de una civilización que mucha gente dice, joder, pero si eran tan avanzados porque no vemos nada, ¿no? Aparte de esos restos de, pues ya sea Chichén Itzá o Teotihuacán o la Heliópolis egipcia, etc. Y, por ejemplo, el Sáhara, hace unos 3.000 años era un vergel, era verde, había unos sistemas de río increíbles, era una vida increíble. Y eso ahora mismo está en unas condiciones áridas, que llegar allí es muy complicado. ¿Y eso se debe a? Bueno, pues los cambios que ha habido a nivel climático en la Tierra, deriva de continentes y esos ciclos, ¿no?, que tiene la Tierra naturales muchas veces, ¿no? De hielo, o la figura, por ejemplo, de los felinos o los animales en todas las culturas. Por ejemplo, en la cultura vikinga estaba Fenrir, o estaba como una especie de guardián de lobo. En los egipcios tenían los leones, los jaguares, por ejemplo, en temas más aztecas, o los pumas, pero todas querían decir lo mismo, por ejemplo. O siempre llegaban una especie de profetas o de semidioses o dioses que después de ese tipo de catástrofes, de inundaciones, cataclismos, llegaba y volvía a impartir esos conceptos de astronomía, de legislación, de matemática, junto a sus profetas. Y luego volvía o no volvía. En teoría, el único que volvió fue Osiris, que se reencarnó luego en la constelación, ¿no?, de Orión, que dicen que cuando el faraón moría, pues se reencarnaba en esas estrellas, ¿no? Porque en ninguna de las pirámides, por ejemplo, se ha encontrado ninguna tumba. No se ha encontrado ningún sarcófago, se ha encontrado la piedra, pues nunca se ha encontrado nadie dentro. Y algunas se han encontrado selladas, en teoría no han sido asaltadas, ¿no? Entonces realmente las pirámides son un sitio funerario, porque no están ni decoradas como el resto de sitios de las tumbas del Valle del Rey. Son bastante frías de por sí. Y resulta que la cámara, la antesala, por ejemplo, la King Chamber se llama, pues hay una resonancia específica, los conductos están orientados, por ejemplo, hacia Orión. ¿Por qué hay ese énfasis en muchas civilizaciones a orientar sus monumentos hacia unas constelaciones específicas, ¿no? Sí. Para los egipcios, en teoría, cuando morían, su alma enfocaba a Orión y se reencarnaba, ¿no?, para unirse a ese plano astral, por ejemplo. Pero yo lo que veo son muchas dudas, incógnitas, ¿no? Hay muchas dudas. También la historia es complicado. Esa historia antigua, por ejemplo, la historia maya o azteca, quedan muy pocos códices. Por desgracia los quemamos todos, tío, y nos los cepillamos. Pero todos tienen en común eso. Viracocha, por ejemplo, era como ese dios inca, Quetzalcóatl era el maya y el azteca, y luego teníamos pues los sumerios, pues teníamos a los oanes, que es lo que tú has tatuado, por ejemplo, que eran semidioses, y ayudaban a que el ser humano en teoría prosperase de nuevo. Entonces quizás no es que fuesen extraterrestres, ¿no?, sino que fuesen reminiscencias de esas civilizaciones que conseguían sobrevivir a esos cataclismos y volvían a impartir lo que ellos sabían. Porque a día de hoy sigue habiendo gente que vive en mitad del Amazonas o en África que van con arco y taparrabos. Entonces todavía es posible que exista esa diferencia de tecnología y que siga estando por ahí. Hay tantas ciudades sumergidas
tanta historia que hay que encontrar todavía, que me parece como muy, ¿cómo decirlo? Como muy precavido de decir que la historia es así y punto. Cuando hay muchas cosas que no se saben bien y que es importante verlas desde primas distintas y que han ido cambiando y luego se han ido pensando que lo que era escéptico de, yo qué sé, la deriva de continentes o que esta civilización tenía estos años y luego se han encontrado vasijas que tenían 5.000 años más o cosas así, que digas tú, ¿esto cómo se ha hecho? Pues bueno, aprovecho que estamos hablando de todo esto de Egipto y te traigo un regalito. ¿Has tenido un regalo? Sí. Si me lo podéis pasar por aquí. ¿Se han venido los reyes antes de tiempo o qué? Nada, un detalle. Sé que te gusta ese mundo, sobre todo a la hora de diseñar el tatu, me lo dejaste claro. Es un libro. Sé que te gusta ¿Un leer, libro? te encanta leer. A ver, ojo, ¿eh? Aprovechando que estábamos hablando de esto, pues Wow, cuánto sobre del antiguo Egipto encima. Fua. son fábulas, algunas son fantasías, Buah, todas parten de escrituras antiguas. Buah, qué guapo, tío. Me lo voy a empapar. Porque además me gusta mucho porque se habla de que los mitos quizás no sean tan mitos, ¿no? Y que al final... Viene todo referenciado con textos antiguos del antiguo Egipto, o sea que de algo parten, te quiero decir. Sí, sí, sí. Guau, guau, guau. Fua, pues me lo voy a beber, ¿eh? Estoy ahora acabando uno de Egipto y voy a empezar con este directamente. Qué pasada, tío. Qué chulo, me flipa. Uy, te voy a decir, que pensaba que salía la primera idea de los leones, pero no es justo. Hostia, si ya eso ya me muero. Guau, pero qué guapo, tío. Nada, tío, disfrútalo. Y aquí estamos acabando ya queda poquito. Le voy a dar 4 retoques. Increíble, ¿eh? Quiero aprovechar para preguntarte si te apetece invitar a alguien, después de ver todo el concepto este que estamos creando aquí con el podcast, si te apetece invitar a alguien que creas que pueda ser interesante o que le pueda interesar venir. Pues yo voy a barrer para casa, tío. Yo te diría que mi hermano que lo trajese, tío. Mi Hermano es músico, ¿verdad? hermano es músico, tiene una historia auténtica de película de rock and roll Sí. y quería tatuarse. Hace tiempo me decía que tenía el run de tatuarse. Pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hermano? Ignacio Pues- Sarria. Pues Nacho está oficialmente invitado. Creo que va a ser un podcast muy guapo porque él con 20 y pocos años acabó en un grupo viviendo en Bahamas, estando a lo mejor grabando con Lenny Kravitz y de golpe y porrazo. O sea que vivió una vida de rock and roll y ahora tiene su propia banda y sacó su álbum hace una semana, menos. O sea que puede que venga hasta guay. Genial. Bueno, esta no haga tanto spoiler. Ya está, sí, me callo. Y ya por último, para cerrar, he implementado una cosa nueva en el podcast que es que después de todo esto, en vez de hacerte la pregunta estrella, sería que tú me hagas una pregunta a mí. ¿Vale? Puedes pensártelo tranquilo. Yo mientras tengo que... Vamos con una chorrada. A ver si la formulo bien. Si tuvieses que tatuar una sola cosa en tu vida, ¿qué tatuarías? ¿O qué te tatuarías a ti? Si fuese una sola cosa en tu vida. ¿Qué me tatuaría yo o qué haría yo? Ambas, venga. Ambas. Siempre me han llamado mucho los ojos. Los ojos, en todas sus formas. Si cojo un papel, de repente hay un papel en blanco y un lápiz, me sale tirarle a un ojo. No me preguntes por qué, pero tengo esa conexión. Así que creo que me quedo con los ojos. Le daría una vuelta, realista, abstracto. Tanto para ti como para otra persona. Sí, solo una cosa. En cuanto a figura humana y tal, sí. En cuanto a composición, pues ya has visto hoy, por ejemplo, que estamos haciendo algo así más lineal, juntado con microrrealismo. Este estilo me encanta. ¿Y con qué animal te metería en el agua antes? ¿Con un tiburón blanco o con una orca? Segunda pregunta, te he dicho una. Ya, me he colado. Tiburones blancos quedaban un poco, ¿no? Pues no sé. Supongo que llamaría a mi amigo Charlie y le preguntaría cuál es más mortífera y tiraría por ahí. ¿Con qué animal no te meterías tú en el agua?
Hmm. Con la avispa marina, con la medusa, que es de los animales más peligrosos del mundo. O sea, me imagino que te toca y mueres. Y casi que sí. Que al final los tiburones, depende del contexto, o sea, un tiburón, o sea, una orca, por ejemplo, nunca ha matado a un ser humano en la naturaleza. Pero el tiburón blanco, en un contexto quizá adecuado, no pasa nada. Por ejemplo, una hembra embarazada, a veces muchas veces están como, se llama como abstinencia partitoria, así se dice, y están como latentes, ¿sabes? Antes de parir están como súper mansas y no hay problema. Pero en general hay especies que eso, que cuidado. Y el blanco una de ellas, obviamente. Muy bien. Pues te lo voy a limpiar. Se lo enseñamos a cámara. Y nada, darte las gracias por venir. A ti por tatuarme para la eternidad una cosa tan guapa, tío. Creo que ha estado guay porque no solo hemos conocido al Charlie de los tiburones, sino que tiene un Charlie bastante profundo, que ni yo sabía, creía que te conocía. Así que nada, gracias por venir, disfruta el tatu y nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Te tendrás Vale. que venir conmigo al agua, ¿vale? A ver Eso tiburones. queda pendiente. Eso queda pendiente. Dicho queda. Gracias, Charlie. Gracias a ti, tío. Está guapísimo, tío.